La enfermedad degenerativa del disco ocurre más comúnmente en la columna cervical o lumbar, ya que estas áreas de la columna son las que experimentan mayor movimiento y son más susceptibles al desgaste. El síntoma más indicativo de la enfermedad degenerativa del disco es un dolor leve y continuo alrededor del disco degenerado que ocasionalmente se agrava y se convierte en un dolor más severo y potencialmente incapacitante. Los brotes de dolor pueden estar relacionados con una actividad reciente y una tensión anormal en la columna vertebral, o pueden surgir de repente sin una causa evidente. Los episodios pueden durar entre unos días y varias semanas antes de volver a niveles bajos de dolor, o desaparecer por completo temporalmente. Existen síntomas comunes de la enfermedad degenerativa del disco. Aumento del dolor con actividades que implican doblar o torcer la columna, así como levantar objetos pesados. Una sensación de cesión, causada por la inestabilidad de la columna, en la que el cuello o la espalda se sienten como si no pudieran proporcionar el apoyo básico, y pueden bloquearse y dificultar el movimiento. Tensión muscular o espasmos musculares, que son efectos comunes de la inestabilidad espinal. En algunos casos, un disco degenerado puede no causar dolor, pero los espasmos musculares son muy dolorosos y debilitantes temporalmente. Posible dolor irradiado, que se siente agudo, punzante o caliente. En los casos de degeneración del disco cervical, este dolor se siente en el hombro, el brazo o la mano, llamado radiculopatía cervical. En los casos de degeneración del disco lumbar, el dolor se siente en las caderas, los glúteos o en la parte posterior de la pierna, llamado radiculopatía lumbar. Aumento del dolor al mantener determinadas posiciones, como sentarse o estar de pie durante periodos prolongados, lo que agrava el dolor lumbar, o mirar hacia abajo durante demasiado tiempo, un teléfono celular o un libro, lo que empeora el dolor de cuello. Reducción del dolor al cambiar de posición con frecuencia, en lugar de permanecer sentado o de pie durante periodos prolongados. Asimismo, estirar el cuello con regularidad puede disminuir el dolor de disco cervical, y realizar caminatas cortas y frecuentes durante el día puede disminuir el dolor de disco lumbar. Disminución del dolor con ciertas posiciones, como sentarse reclinado o acostado con una almohada debajo de las rodillas, o usar una almohada que mantenga la curvatura natural del cuello durante el sueño. La cantidad de dolor crónico, denominada dolor basal, varía bastante de un individuo a otro, y puede ir desde casi ningún dolor o solo un nivel persistente de irritación hasta un dolor intenso e incapacitante. El dolor crónico, debido a la enfermedad degenerativa del disco que es grave y completamente incapacitante, ocurre en algunos casos, pero es relativamente raro. El siguiente proceso se utiliza normalmente para diagnosticar la enfermedad degenerativa del disco: historial médico, examen físico y una prueba de diagnóstico por imágenes. Habrá una historia clínica que detalla los síntomas actuales y pasados de dolor de cuello o espalda, incluido cuándo comenzó el dolor, con qué frecuencia se presenta, dónde se siente el dolor y la gravedad del dolor y su impacto en la movilidad. Una historia clínica también puede incluir información sobre los hábitos de sueño y alimentación, el nivel de ejercicio y actividad, y cómo los síntomas se alivian o empeoran con la actividad o la postura. Habrá un examen físico que puede incluir palpar la columna para detectar anomalías, una prueba de reflejos y una prueba de rango de movimiento que incluye doblar la columna hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado. Habrá una prueba de diagnóstico por imágenes para detectar o confirmar la degeneración del disco en la columna vertebral. Por lo general, se utiliza una resonancia magnética cuando se sospecha de degeneración del disco, que puede mostrar deshidratación, desgarros o fisuras en el disco o una hernia de disco. Un disco deshidratado puede denominarse disco oscuro o disco negro, porque se ve más oscuro en una resonancia magnética. Es importante tener en cuenta que la cantidad de dolor no se correlaciona con la cantidad de degeneración del disco. Los discos gravemente degenerados pueden no producir mucho dolor, y los discos con poca degeneración pueden producir dolor intenso. Algunos estudios han descubierto que la degeneración del disco es prevalente en personas que no experimentan ningún dolor de disco. Por esta razón, el diagnóstico de enfermedad degenerativa del disco siempre debe basarse en una combinación de antecedentes médicos, un examen físico y cualquier prueba de diagnóstico por imágenes solicitada. Es útil que los pacientes sepan que la cantidad de dolor no se correlaciona con la cantidad de daño en la columna vertebral.
Los discos severamente degenerados pueden no producir mucho dolor en absoluto, y los discos con poca degeneración pueden producir un dolor intenso. Lo que esto significa para los pacientes es que incluso si experimentan un dolor intenso, no significa necesariamente que haya algo grave en su columna vertebral, y no significa necesariamente que necesiten una cirugía para reparar cualquier daño.